yo esté muy transparente en qué vamos a hablar. En ningún momento hoy vamos a hablar de cómo diagnosticar una depresión. Lo que quiero que ustedes tomen de esta charla o de este entrenamiento es cómo reconocer los síntomas de una depresión. Muchas veces este es un tema que no es muy bien entendido para las personas que no sufren de este trastorno mental. Entonces es importante tener conocimiento y educación. Muchas veces tenemos mitos que no son reales sobre la depresión y voy a hablar de esos mitos hoy también, pero es importante solamente tener un conocimiento. Entonces la depresión es muy común, creo que es una de las más, la ansiedad es el trastorno mental más común, pero la depresión es uno de los más comunes que afectan a las personas y cómo funcionan. Entonces es importante reconocer estos síntomas y también aprender a cómo relacionarnos con las personas que sufren de depresión. Otra cosa que es unas buenas noticias es que la depresión sí puede ser tratada. Entonces sí conocemos muchos tratamientos, ya que sea psicoterapia o medicamentos, que los estudios demuestran vez y otra vez que sí sirven. Entonces, no es como una situación que si alguien está diagnosticado con depresión, eh, que es el fin del mundo para esa persona. Lo bueno es que existen los tratamientos y que han estado esos tratamientos por ejemplo, los medicamentos han estado por mucho tiempo, entonces sabemos que sirven. Y voy a hablar de eso. No todo el mundo que sufre con depresión necesita medicamento, pero si hay alguien en tu vida o si conoces de alguien que sufre con una depresión clínica muy severa, las buenas noticias es que sí pueden beneficiarse del tratamiento. Entonces, si no conocen muy bien nuestro centro se llama el Hope and Healing Center. Y en nuestro centro nos enfocamos en cuatro cosas. Entonces, tenemos programas educativos, entonces nos enfocamos mucho en la educación, en los entrenamientos como el que estás viendo hoy. También tenemos servicios clínicos gratis y también hacemos diferentes tipos de estudios. Entonces, nuestro centro está aquí en Houston y hacemos todos estos eventos gratis. O sea, la idea es que muchas personas tengan eh, acceso a la información de salud mental en una forma que lo puedan digestir. Entonces, tratamos de hacer estos servicios accesibles a cualquier persona que esté interesado en tener más información. Como les expliqué al principio, hoy no vamos a hablar de cómo diagnosticar. Eso toma muchos años de escuela y toma licencias especiales. Pero lo que pasa que cuando las personas se están empezando a involucrarse con la salud mental, ellos piensan, no, yo cómo voy a saber cómo ayudar a alguien que tiene depresión. Yo no sé si esta persona está deprimida o de pronto está triste. Yo mejor no me meto con esas cosas. Y ese punto ya estamos tratando de diagnosticar, ¿verdad? Y eso ya está un poco no es muy accesible para todo el mundo y tampoco es ético diagnosticar a alguien si uno no tiene las licencias. Entonces, lo que estamos hablando hoy es solamente cómo reconocer. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de que de pronto hay una depresión? Después de hablar de cómo reconocer, vamos a hablar de cómo referir a un profesional. Esto es muy importante porque, como les explico, que no somos todos profesionales de salud mental, es importante saber en qué momento hay que hacer estas llamadas o ayudar a esta persona que vea a un profesional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es el proceso? Vamos a hablar de eso porque ese es un paso muy importante para poder adecuadamente ayudar a una persona. Luego vamos a hablar de cómo relacionarnos con estas personas. Entonces, cómo nosotros podemos ayudarlos, cómo los podemos apoyar, qué tipo de cosas los pueden apoyar a esas personas. Y luego vamos a hablar de cómo restaurar a través de la comunidad. Entonces, otros recursos o educación que existen para las personas que quieren apoyar a alguien con depresión. Entonces, como les comenté antes, hay muchos mitos en la sociedad sobre la depresión. Entonces, vamos a hablar antes de empezar el entrenamiento formalmente un poco de estos mitos.
Entonces, el primer mito es que la depresión no es una enfermedad real. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, no, solo levántate, para de pensar que estás deprimida o estas cosas que escuchamos en la sociedad que nos hacen inferir que, que no es una enfermedad real? O sea, nadie diría esto de alguien que tiene cáncer o diabetes. eh, Al contrario, esas personas apoyarían que esta persona vaya a un doctor, que busquen el medicamento que funcione para esa persona. Entonces, es el mismo con la depresión. Entonces, muchos estudios sobre la genética, las hormonas, también los receptores de las células nerviosas, nos demuestran que la depresión sí puede cambiar el funcionamiento normal de una persona. Entonces, lo que esto pasa en la mente de una persona se manifiesta en cómo actúa esta persona. Entonces, eh, clínicamente pueden estar deprimidos y eso se puede ver como alguien que está cambiando, que duerme mucho, que no está comiendo, de pronto está comiendo sobre más. Y no es algo que esta persona voluntariamente puede cambiarlo. Entonces, aunque queremos nosotros apoyar a alguien que está deprimido, si estamos diciéndole mucho que se levante, que lo haga, eso de pronto va a causar más estrés para esa persona, porque ellos van a estar pensando, van a estar recordándose que no pueden hacerlo. Entonces, entenderlo que es una enfermedad nos ayuda a poder apoyar a esta persona en una forma funcional. Entonces, ese es el primer mito. El segundo es que la depresión es solo lástima de sí mismo. Y otra vez les recuerdo que las personas con depresión clínica no son perezosas ni tampoco solo se quieren sentir mal de ellos mismos. Como les expliqué antes, tampoco pueden alejar la depresión con su voluntad. Entonces, depende del tipo de depresión, el tratamiento es diferente. Hay alguna depresión que la persona va a necesitar tratamiento por el resto de su vida. Hay otras depresiones, por ejemplo, la depresión reactiva, que los síntomas se alejan a sí mismos dependiendo de con el tiempo. Entonces, hay diferentes tratamientos, pero la voluntad no es suficiente. Entonces, quiero siempre que ustedes traten de entender la salud mental como solamente salud. Entonces, igual que como nosotros podríamos ver las conversaciones de cáncer o diabetes, es igual y solo porque no lo podemos ver no significa que no existe. Entonces, esta es una imagen que les quiero mostrar que realmente sí existe la depresión. No todos vamos a tener acceso a que hagamos un brain scan como el que estamos viendo aquí, porque es muy costoso y tampoco es muy accesible para todo el mundo, pero esto es solo para demostrarse que sí hay cosas físicas que están sucediendo con la estructura del cerebro que pueden hacer que alguien se sienta con un estado de ánimo bajo. El otro mito que quiero decir es esta idea que los adolescentes, no, esta persona no está deprimida, solo está en los años de adolescencia, la adolescencia es un tiempo muy difícil y eso es normal. Aunque sí entiendo eso, sí los adolescentes sí a veces tienen mal humor o discuten, eso es normal porque están cambiando, hay muchas cosas hormonales que están pasando, pero no es normal que la irritabilidad sea prolongada. Entonces, que sea en muchos tiempos, ya más de unos meses prolongada, que no cambie, eso ya estamos viendo que de pronto no es muy normal. Entonces, que estén un poco pendiente de no solamente que no estar vigilando a un adolescente porque solamente es un adolescente y están de mal humor siempre. No es muy normal que esto sea súper prolongado. Entonces, si tienen una adolescencia en su vida, es importante que estén considerando esto. Otras realidades sobre la depresión. La depresión es el trastorno mental con más discapacidad en los Estados Unidos y es el segundo más de todo el mundo. Entonces, es algo que afecta a las personas que trabajan y a las personas que están en la vida día a día. Eh,
puede pasar muy lentamente, que alguien de pronto no se esté dando cuenta que la presión está tomando control de su vida, y también puede pasar rápidamente. Es más común que pase lentamente, que la persona se esté retirando de sus programas sociales, de las cosas que le gustan hacer, paran de hacer sus llamadas a las personas que quieren y luego se encuentran solos y en un estado de ánimo muy bajo. Otra cosa que les comenté, que sí puede ser oscura y dolorosa, sí hay un tratamiento y hay muchos tratamientos que funcionan y que pueden causar un alivio muy grande para estas personas. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo reconocer un problema de salud mental, específicamente cómo reconocer que existe una depresión en alguien. Y otra vez les explico que no estamos aprendiendo a diagnosticar, solamente cómo saber cuáles son los síntomas que pueden existir si alguien está sufriendo con depresión. Y la idea aquí es empezar a ver los síntomas desde el principio. Entonces, casi la mayoría de gente cuando ven a un psicólogo o se meten al sistema de salud mental, lo hacen cuando ya están en crisis. Y eso es porque no hay muchos recursos que son accesibles antes de un nivel de crisis, ¿verdad? O las personas de pronto no lo toman en serio y dejan que lleguen a una emergencia. Entonces, lo que queremos hacer con estos entrenamientos es ofrecer educación para que las personas que no sean profesionales puedan reconocer estos síntomas antes que lleguen a ser algo mucho más serio. Entonces, para eso hacemos estos entrenamientos, para subir el nivel de educación de la comunidad, para que podamos evitar tantas emergencias que vemos con salud mental, que son muy comunes y muchas sí son resultadas por la depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno de estado de ánimo que afecta cómo alguien funciona y afecta sus rutinas, sus actividades, cómo hablan con las otras personas. La depresión mayor dura al menos 2 semanas consecutivas y es suficientemente grave para interrumpir las actividades diarias. Esto es una de las cosas más importantes que quiero que entiendan de este entrenamiento, que es suficientemente grave para interrumpir las actividades diarias. Esta es una de las formas más adecuadas para ver si alguien tiene un problema. Entonces, alguien que no pueda funcionar en su día a día, de pronto esta persona no tiene la energía para ir a trabajar, no tiene la energía o el ánimo para salir con sus amigos o sus amigas, alguien que esté sufriendo y ahora eso está evitando que esta persona funcione normalmente. Ese es el primer punto donde esta persona debe recibir un tipo de ayuda. Entonces, si conocen a alguien o tienen un hijo que ustedes vean que se está empezando a aislar, es una buena idea ayudarlos en este momento y no esperar que llegue a ser más severo. La prevalencia y la edad de inicio, lo que nos muestran los estudios es que 16,6% de la población tiene el trastorno mental de depresión mayor, y voy a explicar cuál es la diferencia, y 2,5 tiene trastorno depresivo persistente. La edad de inicio puede ser a cualquier edad, puede ser el primer episodio de depresión, puede ser a cualquier edad, pero lo que pasa más comúnmente es que puede ser tarde en la adolescencia o también puede ser en la adultez temprana. Eso es como lo que se ve más comúnmente, pero no significa que alguien no puede eh, sentir los síntomas de una depresión antes de esta edad o después. Para tenemos que entender los síntomas. Entonces, ustedes estoy segura que ya conocen alguno de estos síntomas, por ejemplo, alguien que esté sintiéndose muy triste, que se siente que tiene un vacío, impotencia o inutilidad. Una de las cosas más comunes que pasan
es que estas personas sientan pérdida de placer en las cosas que les gustan. Entonces, alguien que antes les encantaba ir a hacer ejercicio, ir a caminar, verse con personas, ahora esas cosas no son atractivas para esa persona. Eso es uno de los síntomas que se manifiestan primero. Entonces, en sí mismos y también en las personas alrededor, siempre estén conscientes que si escuchan algo de eso, puede ser un síntoma de depresión. Igual, la energía está disminuida, también hay cambios en los patrones de sueños. Entonces, lo que más típicamente se ve es alguien que no puede dormir en la noche y y siente que tiene que dormir en el día. Pero esto no es siempre lo que pasa. De pronto es alguien que no puede dormir en el día ni en la noche, pero lo más común es que cambien sus patrones de dormir. También esta persona va a tener dificultades concentrándose, va a cambiar su apetito, entonces esto puede afectar el peso, puede parar de comer o puede comer de más, depende de la persona. También van a sentir dolores en su cuerpo sin una causa física y esto pasa más común en los niños que en los adultos. Los adultos sí pueden de pronto sentir este dolor, pero en los niños este es como el síntoma más presente. Dolor de estómago, dolor de espalda y sin una causa física que sea clara. Entonces no hay ninguna razón por qué esa persona siente dolor, pero sí siente dolor. Y también a veces se ven los pensamientos de muerte o de suicidio o hasta llegar a intentarlo. Entonces, lo que vemos con el suicidio es que las personas que lo intentan, hay un 90% de chance que sí sufren con un trastorno mental. Entonces es importante, por eso les explico, que estas personas reciban ayuda antes de llegar a ese punto. Siempre cuando hacemos estas conversaciones, una de las preguntas que tenemos muy común es ¿qué es lo que causa los trastornos mentales? Que si esto es algo que esta persona nació con o si esto es algo que es un producto de la situación de esta persona. Y los estudios demuestran que es una combinación de los dos. Entonces, la depresión es causada por una combinación de factores, ya que sean genéticos, biológicos o psicológicos. Pero lo que sabemos de la depresión específicamente es que muchas veces la depresión en adultos es el resultado de una ansiedad de un niño. Entonces, muchas veces lo que pasa con los neurotransmisores de los niños es que cuando ya están hiperactivos, si están sintiendo mucha ansiedad en su niñez, que cuando ya llegan a ser adultos, ahora están en niveles muy bajos y empiezan a sentir depresión. Entonces, es importante si tienen hijos o alguien que conozcan jóvenes que tienen ansiedad, ayudarlos a manejar su ansiedad antes que llegue a ser más grave, porque eso sí puede causar una depresión cuando lleguen a ser adultos. Como les expliqué que son dos factores que causan los trastornos mentales, voy a explicar esto un poco más. Siempre tiene que haber un diatesis y también tienen que haber estresores. Si no están familiares con la palabra diatesis, es básicamente una forma de ser los genéticas, abnormalidades de la estructura del cerebro o cómo funcionan los neurotransmisores. Entonces, esto es algo que alguien ya nace con. Dependiendo, de pronto su papá tiene un trastorno mental o su mamá o alguien en su familia. Hay diferentes cosas que pueden ayudar que alguien esté más vulnerable a desarrollar un trastorno mental. Entonces, esto siempre tiene que estar presente, pero también tiene que haber los estresores. Entonces, ustedes ya todos saben qué es estrés. Los ejemplos que tengo aquí es trauma, abuso, tipo cosas de ese nivel, pero quiero que ustedes sepan que no tiene que ser tan grave como abuso o trauma. Las personas pueden sentir estrés en una forma que es muy subjetiva para esa persona. Lo que quiero decir con eso es que algo que sea muy estresante para mí, de pronto no es estresante para la persona al lado mío.
pero ya que mi cuerpo está sintiendo ese estrés, ya está pasando un proceso biológico en mi cuerpo que está afectando cómo estoy procesando cosas y que puede luego desarrollarse una enfermedad mental. Entonces, la razón por qué digo esto es porque muchas veces lo que escuchamos o lo que es muy común en pensar, y especialmente en la comunidad latina, es que las personas dicen, ay, ¿de qué no tienes nada que estar triste, tienes una casa, tienes comida, no tienes una buena familia, no estés triste de que vas a estar deprimido. Y esto no es una forma muy funcional para ayudar a estas personas. Como les expliqué antes, la depresión es algo real, entonces es muy importante que nosotros consideremos que si alguien está sintiendo estrés, aunque para nosotros de pronto no es estresante lo que estén sufriendo, esta persona ya está bajo el proceso biológico que puede causar un trastorno mental. Entonces es importante que validemos las experiencias y los sentimientos de las otras personas para que nosotros podamos ser un lugar seguros, para que ellos puedan confiar en nosotros. Y si ellos llegan a un punto donde sienten que necesitan ayuda, ya van a saber que nosotros somos un buen lugar para que ellos busquen ayuda y que nosotros podemos ayudarlos a encontrar un profesional. Un poco más de este tema de diatesis. Este es como una gráfica que nosotros llamamos la carrera que nadie quiere ganar. Entonces, solamente para demostrar que las personas ya nacen con un nivel de diatesis diferente. Entonces, puede ser más avanzado o puede ser leve. Y dependiendo en el estrés y también dependiendo en las herramientas que esa persona tiene para manejar su estrés o manejar sus situaciones, eso también puede ayudar que la persona desarrolle, si esas herramientas son que no son productivas, por ejemplo, el abuso de sustancias, las personas que sobrecomen, las personas que sobregastan. Todo el mundo tiene diferentes formas de lidiar con el estrés. Algunas son productivas y eso puede ayudar que la persona no desarrolle un trastorno mental, y otras personas tienen formas que se hacen daño a ellos mismos. Entonces, las herramientas que alguien tiene sí tienen que ver mucho cómo la persona maneja sus síntomas, y también puede evitar que desarrollen algo más grave. Ahora voy a hablar de los tipos de depresión. Vamos a hablar de la depresión reactiva y también el trastorno depresivo. La depresión reactiva es lo que suena, es una reacción a algo que pase. Entonces es una tristeza o melancolía sobre algo que pasó, una pérdida personal. Entonces esto puede ser si alguien fallece, si alguien pierde su trabajo o termina una relación. Entonces pueden entrar en una depresión que es una reacción a eso. Entonces, en esos casos, lo que usualmente pasa, y digo usual porque todo el mundo es diferente, es que esta depresión sea de una corta duración y que se corrija por sí misma. Entonces, todos hemos escuchado que de pronto alguien termina con su pareja y están en un tiempo de pronto de depresión y luego salen de eso ellos mismos. Esto es típico, lo que puede pasar, pero no siempre es así para todo el mundo. Pero usualmente lo que pasa con una depresión reactiva es que se corrige por sí mismo. Si la persona está sufriendo mucho tiempo y ya está llegando a un nivel de que no pueden funcionar normalmente, luego es de pronto una buena idea hablar con un profesional para tener un poco de tratamiento más avanzado. El estado para, entonces lo diferencia entre una depresión reactiva y un trastorno depresivo, que voy a hablar un poco más en detalle, es que estos trastornos depresivos empiezan a pasar sin ninguna causa. Entonces la persona no sabe por qué se siente así, no sabe por qué ahora ya no encuentra placer en cosas o porque ya no quiere levantarse a hacer las cosas que le gustan, porque todo parece que es un esfuerzo muy difícil. No hay ninguna forma que esa persona sepa por qué, pero solamente sabe que no puede funcionar normalmente.
Entonces, de estos tipos de trastornos depresivos, hay dos, un trastorno depresivo mayor y también un trastorno depresivo persistente que también se llama distima o trastorno distímico. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o, como les expliqué antes, pérdida de interés o placer en las actividades diarias por lo menos 2 semanas. También tienen que estar 4 de estos síntomas presentes. Entonces, que esta persona cambie de peso, que está durmiendo demasiado o no pueda dormir. De pronto esta persona se está agitando mucho o tiene mucha fatiga o pérdida de energía. También se pueden sentir inútiles o se están echando muchas culpas. De pronto no se pueden concentrar o están teniendo dificultades tomando una decisión. Y también pueden estar pensando en suicidio recurrentemente. Entonces tienen que estar presentes 4 de estos síntomas para que alguien esté teniendo depresión. Otra vez les explico, esto es algo que sería explicado por un doctor, pero solamente son los síntomas para que ustedes entiendan. Un poquito más sobre el trastorno depresivo mayor. Les expliqué antes que tiene que estar presente por lo menos 2 semanas y también tiene que ser suficientemente grave para causar una discapacidad. Entonces, tiene que ser algo que las otras personas de pronto lo noten o que esa persona a sí misma note que, oye, ya no estoy pudiendo trabajar como antes o estoy faltando mucho a la escuela, diferentes cosas que se puedan ser marcadas. También esas personas de pronto solamente experimentan un episodio depresivo mayor una vez en su vida o también pueden pasar muchas veces en su vida. Eso es un poco más común que pasen muchas veces más, pero también es posible que alguien solamente lo sienta una vez. Ahora vamos a hablar del otro trastorno depresivo, que es la distimia. Y esa es una depresión que es un poco más leve. Entonces, no hace que esta persona tenga una depresión tan crónica que no pueden ir al trabajo, que no se pueden levantar. Es un poco más leve y no incapacitan gravemente, ni tampoco impidan que esta persona haga las cosas funcionalmente, pero sí impiden que esta persona se sienta bien. Entonces, esta persona no está al 100%. Y estas personas que tienen este trastorno mental luego pueden entrar en episodios de depresión mayor. Entonces, esto es otro tipo de depresión que es más leve, pero también no están haciendo que la persona funcione normalmente. Ellos mismos saben que no se están sintiendo al 100 o que se podrían sentir mejor, pero es más leve. Pero lo que pasa con esta es que alguien puede estar con un trastorno dísmico y luego pueden entrar a una depresión mayor. Entonces, esto puede ser más peligroso para estas personas si están sintiendo que se empeoren sus síntomas. Entonces, esos son los síntomas. También les expliqué un poco más sobre los diferentes tipos de depresión, pero esa información no nos ayuda tanto si no sabemos cómo referir a un profesional de salud mental, porque eso es lo más importante que podemos hacer con alguien que esté sufriendo con una depresión grave, porque necesitan tratamiento si es algo que es persistente. Entonces, el tratamiento suele durar alrededor de 1 año, pero sí hay algunas personas que siempre van a requerir un tipo de tratamiento para mantener su recuperación. Entonces, es normal que alguien de pronto alguien con depresión seria o clínica, que tenga que tomar medicamento por el resto de su vida o ir a terapias por el resto de su vida. Y eso no significa que esta persona esté enferma, solo significa que esta persona está manejando sus síntomas y su depresión en una forma que sirve para ellos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de medicamento o de
salud mental en general, hay un estigma negativo asociado con estos temas. Y esto es lo que evita que las personas reciban tratamiento. Entonces, si hay alguien en su vida que esté sufriendo, no debe haber ninguna razón por qué no reciban tratamiento que tenga que ver con estigma. Espero que si ustedes conozcan a alguien, que los apoyen mientras busquen tratamiento y que los hagan sentir que no tienen que estar avergonzados de recibir tratamiento para su salud mental, porque la mente es una de las cosas más importantes, afectan nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otras personas. Entonces, si alguien está sintiendo que sus niveles de ánimo no están bien, está totalmente, es muy razonable que esa persona reciba ayuda. Hay diferentes opciones de tratamiento. Lo que es muy común es que se vea una combinación de varios tratamientos. Esto va a hacer que funcione mejor para la persona. Entonces, muchas veces lo que dicen los expertos es que alguien que solamente tome medicina y no vea terapia, esto no va a funcionar tan bien que si están en terapia y también toman medicinas. También las personas pueden solamente estar en terapia, dependiendo si no es muy grave, no necesitan tomar medicamento. Entonces, los tratamientos que vamos a discutir hoy son los antidepresivos, la psicoterapia, la terapia electroconvulsiva y también la estimulación magnética transcraneal. Muchas palabras difíciles, pero gracias por su paciencia. Para poder saber qué tipo, entonces esos son los 4 tratamientos, pero no todos los profesionales de salud mental van a poder hacer estos diferentes servicios. Entonces, la mayoría de personas que viven en los Estados Unidos reciben su medicamento de depresión con su médico general. Entonces van al doctor para su check-up anual y de pronto le comentan al doctor que están sufriendo con su estado de ánimo y luego el doctor les prescribe medicamento. Eso es lo que pasa más generalmente. Pero también necesitamos entender que existen consejeros, trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos y psiquiatras. Las únicas personas aquí en esta lista que pueden prescribir medicamento son los médicos de atención primaria y también los psiquiatras. Obviamente también tengo aquí hospitales e instalaciones de tratamiento. Ellos también pueden, pero obviamente esos son casos mucho más graves y especiales. Entonces, los consejeros los consejeros y los terapeutas son personas que hacen sus terapias hablando con los clientes. Y vamos a hablar de esas terapias, pero son personas que el tratamiento es básicamente conversación y depende de la terapia, hay diferentes objetivos para esa terapia. Los trabajadores sociales tienen más experiencia en qué recursos existen en la comunidad. Entonces, si es alguien que tiene, de pronto no tiene, es alguien que está experimentando homelessness o otra cosa que de pronto tienen depresión, pero también necesitan tener más información o educación sobre diferentes recursos que existen en la comunidad, la persona apropiada para esa persona sería un trabajador social. Y psiquiatras son las personas que prescriben medicamento y también manejan cómo la persona se siente, si la dosis está bien. Casi nunca los psiquiatras van a hacer terapia de conversación, pero a veces sí lo hacen. Entonces, los antidepresivos. Este es un medicamento que se toman y sirven porque alteran los niveles de los neurotransmisores en el cerebro. Entonces, hay 2 tipos de neurotransmisores, la serotonina y la norepinefrina, que de pronto si alguien está teniendo depresión no están funcionando correctamente. Entonces, muy importante saber esto sobre los antidepresivos es que no van a servir la primera vez que los tomen. Entonces, si va a tomar 10, usualmente lo que pasa es que en los primeros 10 días
sientan alivio, sí va a funcionar para ellos, pero no se va a sentir el efecto hasta las 8 semanas. Entonces hay que tener paciencia y muchas veces lo que pasa es que alguien tiene que intentar con diferentes antidepresivos para encontrar la dosis y el medicamento que funcionen para ellos. Entonces es común que alguien intente con un doctor un tipo de antidepresivo y de pronto no sirva para ellos o de pronto tiene muchos efectos secundarios que la persona evalúe que de pronto no es el medicamento funcional para ellos y luego intenten otro medicamento. Eso es muy común. Y también les quiero hablar un poco de la importancia de no parar de tomarlos de repentemente. Entonces, si alguien está tomando los antidepresivos y toma la decisión de no tomarlos, es importante hacer esto con la supervisión del doctor. Lo que usualmente va a pasar es que el doctor, si ven que de pronto es una buena idea parar estos antidepresivos, van a disminuir la dosis poco a poco y hacer, en vez de terminarlo de repentemente, lo van a hacer en un proceso, porque lo que pasa es que si paras de tomar esto, los neurotransmisores y las hormonas que producen la felicidad pueden parar. Entonces las personas, hay muchos reportes de personas que paran de tomar su antidepresivo y luego intentan el suicidio o tienen un bajo de energía muy grave. Entonces es importante hacerlo con la supervisión de un profesional. Y eso es para todas las medicinas. Obviamente es importante ser muy honesto con el doctor, explicarle sus síntomas, si están teniendo pensamientos peligrosos, es importante también hablar de eso con su profesional y de pronto ellos van a administrar otro diferente antidepresivo. Otro tratamiento es la psicoterapia. Los estudios nos demuestran que hay dos diferentes tipos de psicoterapia que son efectivos para la depresión. Y no solamente existen estos dos, pero estos son los que son más comúnmente usados para ayudar la depresión. Entonces tenemos la terapia interpersonal y la terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando hablamos de la terapia interpersonal, ese es un énfasis en los síntomas de la depresión y también cómo estos síntomas se relacionan con las relaciones que alguien tiene en sus vidas. Entonces, ayudan a esta persona a manejar sus relaciones mirándolo con el tema que esta persona tiene depresión y está lidiando con síntomas de depresión, cómo esta persona puede tener relaciones funcionales y esto se hace en terapias de conversación. Entonces, la terapista usualmente puede hacer metas con la persona, puede ayudarlos a relacionarse con otros, diferentes cosas que tienen que ver con la relación de esa persona con otras personas en su vida y la relación que tienen con ellos mismos. Los objetivos de esta terapia es reducir los síntomas y también mejorar el funcionamiento interpersonal de esta persona y también el aumento de apoyo social. Entonces, tiene que ver mucho con relaciones y relaciones interpersonales y estas terapias se administran con una terapista o una consejera y uno puede ver usualmente online si la terapista hace este tipo de terapia. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual y esta es una de las terapias que son más comunes para muchos diferentes trastornos mentales. La terapia cognitiva conductual ha sido investigada muchas veces y sí funciona para diferentes trastornos mentales. El objetivo para esta terapia es, primero que todo, esto se hace en terapia de conversación. Lo que primero pasa es que la terapista habla con la persona y luego trata de descubrir las creencias que esta persona tiene sobre sí mismo, sobre la vida, sobre los otros y encontrar las creencias que de pronto no están funcionando para esa persona para que tenga una vida como esa persona quiera, una vida llena, una vida productiva.
Después que se descubren cuáles son estas creencias, la terapista luego intenta a cambiarlas y reemplazar esas creencias con cosas positivas. Entonces, la razón por qué se llama cognitivo-conductual es porque el primer paso es cambiar el aspecto cognitivo, entonces los pensamientos, y luego cómo la persona actúa después de estos cambios. Entonces, esa es la parte conductual. Entonces, cambian los pensamientos y también las acciones asociadas con esos pensamientos. Otros tratamientos que existen es la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcraneal. Y estos dos tratamientos no se usan como, no es la primera forma que alguien va a usar para tratar su depresión. Estos usualmente se usan si la persona es resistente a medicamento, entonces que el medicamento no funcionó para esa persona después de intentar diferentes tipos, o si es muy grave, también es difícil tener acceso a esos diferentes tipos de tratamientos, entonces por eso no son tan comunes. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento que se pasan corrientes eléctricas y esto provoca una convulsión breve. La convulsión es como de 30 segundos y no duele, pero también esto nos ayuda similarmente a los antidepresivos porque pueden alterar el funcionamiento de los neurotransmisores que causan felicidad. Aunque no se sabe exactamente cómo funciona esta terapia, han habido muchos estudios clínicos que claramente demuestran que sí funciona esta terapia. En este procedimiento la persona le dan un relajante muscular y también le dan anestesia y es una terapia un poco, no es tan nueva, pero recientemente han habido más estudios que demuestran que sí funciona. Y luego la estimulación magnética transcraneal, esta es otra tipo de terapia, esta es un poco diferente de la que acabamos de hablar porque se requieren sesiones diarias de 4 a 6 semanas y ese es lo que hace el efecto terapéutico completo. Entonces, esta es un poco diferente porque se pone una bobina aquí electromagnética y hay rayos electromagnéticos que estimulan las células nerviosas que afectan el estado de ánimo de una persona que luego pueden causar una depresión. Entonces, lo que sabemos ahorita es que no hay efectos secundarios y tampoco el procedimiento duele. Usualmente estos procedimientos pasan en una clínica de un psiquiatra o un consultorio. Pero como les expliqué antes, estos últimos dos tratamientos no son tan comunes, pero sí funcionan. Entonces hay otra opción si alguien es resistente a los medicamentos. Ahora vamos a hablar cómo relacionarnos con alguien que tiene depresión. Entonces, cuando hay alguien que tiene depresión, tenemos que encontrar un balance en animarlos pero no presionarlos en forma que se sientan peor de ellos mismos en su depresión. Entonces, queremos que ellos establecen metas en vez de nosotros establecer metas por ellos. Entonces, una buena idea es solo animarlos. Lo mejor que siempre yo digo es escuchar a las personas. Entonces, nadie conoce la depresión de alguien excepto esa misma persona. Entonces, animarlos que hablen contigo, asegurar que eres un lugar seguro para que ellos puedan hablar de su depresión. También anímenlos y también sea un buen ejemplo del autocuidado. Entonces, depende del nivel de depresión de la persona. Esta persona puede estar sufriendo con bañarse, con tener higiene normal, bañarse los dientes, cosas así. Entonces, mostrar un buen ejemplo de esto puede ayudar a estas personas. Puedes también dar esperanza,
Tienes que ser paciente porque los trastornos de estado de ánimo toman tiempo, no todo va a pasar a la vez. Y también si la persona está tomando medicamento, una forma que los puedes ayudar es ayudar a manejarlo. Entonces, ayudar que esta persona no se le olvide una dosis, que los estén tomando, apoyarlos a que vayan a hablar con alguien, lo que sea que esta persona necesite. También es importante conocer los recursos para referir correctamente. Como hablamos antes, lo más importante que podemos hacer con alguien que esté sufriendo con una depresión grave es ayudarlos que hablen con un profesional. Entonces, conocer los sistemas en tu comunidad, cómo poder accesar a un profesional, eso es muy importante. Y yo siempre recomiendo tener esta información antes de un crisis. Entonces, no quieres esperar a un crisis para empezar a buscar en el internet qué recursos existen. Entonces, yo recomiendo ya tener la lista de proveedores antes. Y siempre recomiendo no dejar que alguien llegue a un punto de crisis. Muchas veces nosotros mismos hacemos esto cuando nos enfermamos físicamente. No vamos al doctor hasta que es grave, ¿verdad? Pero no queremos hacer eso con depresión porque puede ser serio. Entonces, si notas que tú o que alguien cerca de tu vida está empezando a mostrar los síntomas, ese es el tiempo de ir a hablar con un profesional. Otra forma que puedes apoyar o relacionarte con alguien con depresión es aprendiendo más sobre la depresión. Como expliqué al principio del entrenamiento, hay muchos mitos sobre la salud mental en general que pueden ser problemáticos para alguien que esté sufriendo. Entonces, entre más educación, por ejemplo, este entrenamiento, entre más educación que tú tengas, puedes ayudar informadamente a alguien que esté sufriendo con depresión. Otra cosa que puedes hacer es conocer los síntomas, los que hablamos, y conocer sus síntomas. Entonces, cada persona va a ser diferente. Entonces, los invito a que hagan preguntas a la persona de cuáles son tus síntomas, cuál es la primera indicación que tú sientes en tu cuerpo o en tu mente, qué tipos de pensamientos son los pensamientos iniciales cuando vas a tener un episodio de depresión. Invitarlos a que hablan, que te digan sus síntomas. Es muy, muy posible que ellos ya sepan exactamente, cuando yo tengo este pensamiento, esto es mi primera señal que de pronto voy a entrar en un episodio de depresión. Entonces, te invito a que hagas estas preguntas y que invites a la persona que te informe de su mundo y su realidad y que ayudes que la persona eso puede hacer que tú ayudes a la persona que se entienda a ellos mismos un poco más, que eso siempre ayuda. Entonces, con todos los temas de salud mental, todo el mundo va a ser un poco diferente. Entonces, yo siempre recomiendo hacer tus estudios y hacer tu educación en la depresión general, pero también toma el tiempo de dejar que la persona te informe de sus síntomas y sus procesos cuando están en un episodio. También es muy común que la persona se quiera aislar, entonces apóyalos en la forma que tú creas que sea mejor. Entonces, de pronto esta persona dice, bueno, quiero estar sola, entonces puedes decir, ¿por qué no hacemos algo, nada juntas? Entonces voy a tu casa y no tienes que preparar nada, pero solo nos sentamos y hacemos nada juntas, o ¿por qué no hacemos un FaceTime en un ratico? Tratar de apoyarlos en una forma que no los estés presionando, eso puede ayudar mucho a esa persona, o solamente dejarlos saber que tú estás ahí para ayudarlos, que tú eres un recurso, que eres alguien que los va a escuchar, que no los vas a juzgar. Ese es un apoyo muy grande para esas personas. Y luego vamos a hablar de cómo restaurar a través de la comunidad. Entonces, ya cubrí esto un poco y esto es el tema de tener más información y más educación sobre estos temas de salud mental, porque la estigma es producto de ignorancia. Entonces, las personas que no tienen educación o de pronto solamente conocen los temas de salud mental por lo que ven en las películas o en las noticias, esas personas
personas, si tuvieran más educación, serían un poco más aptos para ayudar en una forma real a alguien que tenga depresión. Entonces, esto se llama la psicoeducación y eso es beneficioso para los que viven con un problema de salud mental y sus seres queridos. Entonces, muchas veces cuando alguien que tiene este problema, entre más aprendan de la depresión, se van a sentir mejor porque pueden entender que esto es un problema, un síntoma de depresión y no es algo de mí mismo. Entonces, esto puede ayudar a tener un poco de alivio para esa persona. Cuando hay más información, hay más apoyo y conocimiento para comprender mejor y lidiar con el trastorno. Entonces, la psicoeducación es una herramienta que sirve para los seres queridos y también para la persona que esté lidiando con su depresión. Otra cosa también que tenemos aquí son más entrenamientos, entonces más psicoeducación, más recursos en la comunidad. Entonces nosotros tenemos nuestro entrenamiento Empower, que es un entrenamiento de 2 horas que habla sobre los trastornos mentales y la salud mental generalmente. Entonces, si hay alguien en su vida que de pronto está todavía funcionando bajo un estigma negativo sobre la salud mental, ese es un buen entrenamiento para que ellos empiecen a entender la salud mental en una forma más funcional. También tenemos grupos de apoyo, entrenamientos de grupos de apoyo, por si quieres empezar un grupo de apoyo en tu comunidad para ayudar a tus seres queridos que sufren con depresión o con otro trastorno mental. Eso también lo puedes tomar a través de nuestra organización y también es gratis. Y también tenemos nuestro entrenamiento para ser un coach de salud mental. Vi a algunas personas aquí que ya lo han tomado, pero este es un entrenamiento de 42 horas que te ayuda a proveer apoyo para las personas que están sufriendo con salud mental y también sus familias, y es uno de nuestros entrenamientos más extensivos. Otro recurso que les recomiendo que tengan conciencia de es el Hope Line, que es nuestra línea de apoyo y no es para emergencia, solamente si alguien necesita a alguien que los escuchen, alguien con quien se puede desahogar, si tuvieran un mal día, este es un número que pueden llamar y también es gratis. Está abierto de 5 de 8 p.m. y si tenemos a alguien que habla español, también pueden usar este servicio para encontrar a un profesional que sea funcional para ti. Entonces, si tú o alguien cerca a ti está sufriendo con depresión y de pronto no tiene la energía o el ánimo para buscar un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, pueden llamar a este número y explicar sus necesidades. Entonces pueden decir, ok, necesito a alguien que hable español, alguien que trabaje con mi aseguranza que es esta y alguien que esté en mi código postal. Y estas personas buscarían a alguien que sean esas 3 cosas y te pueden dar el número de algunas personas para que tú no tengas que hacer ese trabajo, porque lo que hemos visto muchas veces es que las personas que estén sufriendo con un trastorno mental no tienen la capacidad mental en ese momento para hacer esta búsqueda que puede ser un poco larga. Entonces, este es un servicio que es gratis, solamente los adultos pueden llamar, pero les recomiendo que anoten este número. Siempre voy a mandar los materiales y entonces lo van a tener, pero es un buen número para que tengan en su celular o si lo necesiten en algún momento. También tenemos una página web y una aplicación móvil. Entonces, les recomiendo que las miren. Es una buena forma para que ustedes tengan acceso a más psicoeducación, más información sobre diferentes trastornos mentales y lo pueden tener acceso en su celular con la aplicación. Es una aplicación gratis, se llama Mental Health Gateway y siempre la estamos actualizando y agregando más recursos en inglés y en español.